El Dios de los judíos no poseía ninguno de estos rasgos que en menor o mayor grado eran característicos de los dioses de sus vecinos. Es aquí donde encontramos el supremo logro del pensamiento judío, no en el monoteísmo, sino en el carácter que le atribuyeron al Dios que intuyeron como único. Los griegos, los romanos, los sirios y la mayoría de los otros pueblos mediterráneos hubieran dicho dos cosas acerca de los caracteres de sus dioses. En primer término, tendían a ser amorales. En segundo lugar, eran preponderantemente indiferentes para con la humanidad. Los judíos revirtieron las ideas de sus contemporáneos en ambos aspectos. Mientras que los dioses del Olimpo perseguían de forma incansable a las mujeres hermosas, el dios del Sinaí velaba por las viudas y los huérfanos. Mientras que Anú y el de Canaán se mantenían apartados, Yahvé llamaba a Abraham por su nombre, sacaba a su pueblo de la esclavitud y según Ezequiel buscaba a los judíos que, solo y apenados, estaban exiliados en Babilonia. Dios es un Dios de justicia, cuyo amor y bondad son inagotables y cuyas tiernas gracias están en todas sus obras. Esta era la concepción que los hebreos tenían del otro que existe frente a los seres humanos. No es prosaico, porque en su centro está entronizado un ser de majestad abrumadora. No es caótico, porque se funde en una unidad divina. Es el reverso de lo amoral y lo indiferente, porque se centra en un Dios de justicia y amor. No debe sorprendernos entonces que los judíos exclamen con el júbilo que produce un descubrimiento: ¿quién de entre todos los dioses es como tú, Yahvé? ¿Qué gran nación tiene un Dios como nuestro Señor? En Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky pone en boca de Iván las siguientes palabras: no acepto este mundo de Dios, y aunque sé que existe, no lo acepto en absoluto. No es que no acepte a Dios, entiéndalo, es el mundo creado por Él lo que no acepto, ni puedo aceptar. Iván no es el único que encuentra a Dios posiblemente bueno, pero no el mundo. Ha habido filosofías enteras con la misma creencia, como el cinismo en Grecia y el jainismo en la India. Por contraste, el judaísmo afirma la bondad del mundo por haber llegado a la conclusión de que lo creó Dios. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, y lo declaró bueno. ¿Qué significa decir que el universo, toda la existencia natural que conocemos, es creación de Dios? Los filósofos podrían considerarlo como una explicación de los medios por los cuales se originó el mundo, pero esa es una cuestión puramente cosmogónica que no incide sobre la forma en que vivimos. ¿Tuvo el mundo una primera causa o no? Nuestra respuesta a esa pregunta parece no tener relación con la forma en que sentimos la vida. Pero la afirmación de que el universo ha sido creado por Dios tiene otra faceta que nos muestra el carácter del Creador y no la forma en que lo creó. Y esto sí que nos afecta de manera profunda. Todos los seres humanos tienen momentos en los que se preguntan si la vida merece la pena ser vivida, lo que equivale a preguntarse, cuando las cosas van muy mal, si tiene sentido seguir viviendo. Quienes llegan a la conclusión de que no lo tiene se rinden, si no suicidándose de inmediato, haciéndolo lentamente, entregándose al día a día durante años a la desolación que los invade. Aparte de todos los demás sentidos que pueda tener la palabra Dios, significa que es un ser en el que convergen el poder y el valor, un ser cuya voluntad, que está animada por la bondad, no puede frustrarse. En este sentido, afirmar que la existencia es una creación de Dios es afirmar su valor incuestionable. En su obra teatral Cocktail Party, T.S. Eliot se refiere a esta cuestión. La protagonista, Celia, que sufre un terrible desengaño amoroso, recurre a un psiquiatra y abre su primera sesión con esta sorprendente declaración: debo decirle que preferiría creer que me pasa algo malo a mí, porque si no es así, quiere decir que algo anda mal en el mundo mismo. Y eso da mucho más miedo. Eso sería terrible. Prefiero creer
que soy yo la que tiene algo que no funciona bien, algo que pudiera corregirse. Estas líneas se refieren a la más básica de las decisiones que la vida nos exige. En la vida, las cosas salen mal muchas veces, y cuando esto sucede, ¿qué conclusión hemos de sacar? En última instancia solo hay dos. Una posible es culpar a las estrellas, querido Bruto, y así lo han hecho muchos. Entre ellos hay quienes sarcásticamente han propuesto que el mejor juguete educativo para los niños es un rompecabezas en el cual no haya ni dos piezas que puedan ensamblarse. Otros, como Thomas Hardy, han sacado la conclusión de que el poder que creó un universo es tan intrínsecamente trágico que debe ser de una especie de vegetal tonto. Philip, el protagonista principal de Servidumbre Humana, novela de Somerset Maugham, recibe una alfombra persa, regalo de un bohemio libertino, que le asegura que, si la estudia, podrá comprender el sentido de la vida. El donante muere, pero Philip aún está en tinieblas. ¿Cómo podría el diseño de una alfombra persa resolver el problema del significado de la vida? Finalmente, cuando Philip se da cuenta de la respuesta, la encuentra obvia. La vida no tiene sentido, porque no hay ningún porqué. Esta es una posibilidad. La otra es que cuando las cosas andan mal, la culpa puede no encontrarse en las estrellas, sino en uno mismo. Ninguna de las dos respuestas puede considerarse objetiva, pero no hay duda sobre cuál de las dos exige mayor creatividad. En una, los seres humanos se encuentran impotentes porque sus problemas surgen del turbio carácter de la existencia misma y no tienen el poder para remediarlos. En la otra, el ser humano tiene el reto de buscar la solución en sí mismo, de buscar las causas de sus problemas en lugares donde puede efectuar cambios. Vista desde esta óptica, la afirmación de los judíos que el mundo es una creación de Dios les proporcionó un arma constructiva. Por desesperado que estuviese el pueblo judío, por profundo que fuese el valle de la sombra de la muerte en el que se encontrase, jamás perdió su esperanza en la vida misma. El significado siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. La oportunidad de responder con creatividad nunca estuvo ausente, porque el mundo había sido diseñado por el Dios que evitó limitar el cielo y que poseía una bondad imperecedera. Hasta ahora hemos hablado de la evaluación que los judíos hacen de la creación como un todo, pero hay un elemento bíblico que merece atención: la forma en que consideran la naturaleza el componente físico material de la existencia. Gran parte del pensamiento griego ve esta cuestión con malos ojos, y lo mismo hace la filosofía hinduista, que considera que la materia es bárbara, que arruina todo lo que toca. Por ello, ambos contextos, la salvación implica liberar el alma de su continental material. Muy diferente es el primer capítulo del Génesis, que, como ya hemos visto, se inicia con las palabras: al principio creó Dios el cielo y la tierra, la cursiva es mía, y que culmina con: y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Deberíamos dejar que nuestras mentes sopesaran ese muy, porque le da un tono especial a la visión global de que los judíos y en consecuencia Occidente tienen de la naturaleza. Los judíos, buscando el sentido de todo, se negaron a descartar los aspectos de la existencia física por ilusorios, defectuosos o insignificantes. La naturaleza, fresca como la mañana de la creación, había de ser saboreada. La abundancia de alimentos convirtió a la tierra prometida en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viña, higuera y granados, tierras de olivares y de miel, tierra en que no comerás taza el pan. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 7 al 8. También el sexo era bueno. Quizás algún movimiento minoritario ocasional, como el de los esenios, podrían haber llegado a la conclusión opuesta, pero los judíos en general
dan al matrimonio un valor preponderante. La contención latente tras la denuncia de los profetas de las desigualdades de las riquezas con que se encontraban, era la opuesta a la opinión de que las posesiones son malas. Son tan buenas que deberían haber más gente con mayor número de ellas. Esta actitud tan afirmativa y optimista hacia la naturaleza parece, en realidad, distanciar el judaísmo de la postura básica de los hinduistas. No obstante, no lo aleja de la del este de Asia, donde es profunda la apreciación de la naturaleza. Lo que divide a los hebreos y los chinos respecto de la naturaleza no se revela hasta que uno lee el primer capítulo crucial del Génesis, que ellos dominen sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. La gran diferencia de la actitud china hacia la naturaleza se hace evidente al recordar el sentimiento opuesto que contiene el Tao Te Ching. Veo que quienes se adueñan del mundo y lo moldean a placer nunca triunfan. Si convertimos en proporciones las tres afirmaciones clave acerca de la naturaleza que constan en el primer capítulo del Génesis, creó Dios la tierra, que ellos los seres humanos dominen sobre la tierra, y vio Dios que era bueno. Encontramos una apreciación de la naturaleza mezclada con una confianza en los poderes humanos de trabajarla para el bien, que era excepcional en aquella época. Como bien sabemos, era una actitud destinada a fructificar, porque no es accidental que la ciencia moderna haya surgido primero en el mundo occidental. El arzobispo William Temple solía decir que el judaísmo y su vástago, el cristianismo, son las dos religiones más materialistas del mundo. Cuando se añade el islamismo a la lista, las religiones de origen semítico destacan de manera excepcional en la insistencia de que los seres humanos son de forma insuprimible, tanto cuerpo como espíritu, y de que esta doble condición no es un inconveniente. De esta premisa básica surgen tres corolarios. Primero, que los aspectos materiales de la vida son importantes. De ahí el fuerte énfasis occidental en los servicios humanitarios y sociales. Segundo, que la materia puede participar en la condición de la salvación misma, afirmada por la doctrina de la resurrección del cuerpo. Y tercero, que la naturaleza puede hospedar lo divino. El reino de Dios debe darse en la tierra, a lo cual el cristianismo añade su doctrina de la encarnación.